Jesús. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Efesios. Y vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Efesios 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Hemos venido leyendo esta porción de la escritura que trata acerca de la armadura de Dios. Y la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que el Señor bendiga su palabra. Y como les decía esta mañana, nosotros por las misericordias de Dios estamos estudiando su palabra nuevamente acerca de una guerra que se nos advierte y que es contra una clase particular de personas. Esta guerra se desata contra creyentes genuinos. Es una guerra que se desata contra aquellos quienes han puesto su fe en Cristo como Salvador y como Señor, contra quienes siguen las huellas del Redentor de una forma fiel y consagrada. Esa es la guerra que nosotros podemos identificar, que la Escritura dice que las huestes de maldad, el enemigo mismo ha desatado contra una clase particular de personas. Son personas que tienen una forma peculiar de vida. Contra ellos y solamente contra ellos el diablo ha desatado esta guerra, y es lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, y hemos venido estudiando estos últimos domingos. La comparación que nos hace el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras es una que se basa en la armadura de un soldado romano que está vestido para la guerra. Todos y cada uno de los aspectos materiales que conforman esa armadura, por inspiración del Espíritu Santo, son aplicados también de una forma espiritual para que esta guerra espiritual que todo creyente sostiene contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos visto que hay una comparación entre lo que Pablo y los creyentes del primer siglo veían en la armadura que utilizaba un soldado romano que iba a la guerra, y nosotros vemos que existe una aplicación espiritual para cada uno de nosotros. Vimos también por medio de la palabra que esta armadura es de Dios. La armadura es de Dios, no es del creyente, pero Dios en su gracia, en su infinita misericordia, ha puesto esta armadura para el creyente, para que todos podamos permanecer firmes durante esta batalla que se libra cada día en nuestras vidas. Y Dios, es más, vemos que Dios manda a todos los creyentes que tomen esta armadura. Hace no mucho estábamos conversando nosotros en la posibilidad de libre albedrío después de la conversión. Es libre un creyente de hacer su propia voluntad
fuera de la voluntad de Dios? Estábamos nosotros planteándonos esta pregunta. Sabemos que esta teoría de libre albedrío, antes de que seamos llamados efectivamente por el Espíritu de Dios para la salvación, es una teoría que no tiene sustento en las Escrituras ni en la historia. El incrédulo no es libre, no tiene libre albedrío como para aceptar o rechazar al Señor. Eso lo hemos visto nosotros. Pero ¿qué pasa luego que un pecador es salvado por Dios? Luego que están rotas esas cadenas de esclavitud con el diablo, esas cadenas de esclavitud con el pecado. ¿Qué sucede? ¿Es acaso libre ahora esa persona para vivir su vida fuera de la voluntad de Dios? Estábamos viendo nosotros esto. ¿Es libre un pecador que ha sido redimido por la sangre de Cristo? Y esta pregunta aplicada a nuestro pasaje de la armadura de Dios nos despierta la siguiente interrogante. ¿Será posible que Dios ofrezca una armadura a sus hijos y ellos lo desobedezcan y no la tomen para protegerse en esta guerra espiritual? Yo creo que entendemos la pregunta. La pregunta ¿es posible que un cristiano desobedezca a Dios cuando Dios ordena a cada uno de nosotros que tomemos esta armadura? ¿Es posible que exista un creyente desobediente, un creyente que siga su propia voluntad y no la voluntad de Dios? Pues a esta pregunta nosotros debemos responder con las Escrituras. Así como no hay libre albedrío antes de la conversión, tampoco lo hay después de la conversión. El creyente en su estado de incrédulo estaba cautivo, haciendo la voluntad del diablo, esto es, pecando sin tener ningún freno que lo pueda detener. Eso dice 2 de Timoteo 2:26. Pero ahora que ha sido librado de la voluntad del diablo, es siervo de Cristo, es esclavo de Cristo y vive para hacer la voluntad de su Señor. Esto es, hacer justicia, andar en rectitud. Romanos 6, 20, 22 fue el pasaje que nosotros habíamos estado leyendo para demostrar que un creyente no es libre de hacer su voluntad, sino que es libre para obedecer la voluntad de Dios. Este pasaje que también el apóstol Pablo escribe, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este pasaje enseña claramente que somos hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. Y eso es precisamente lo que significa las palabras cuando nosotros le llamamos a Cristo Señor. Él es Señor. Nosotros somos siervos, somos esclavos. Él manda y nosotros obedecemos. Entonces, si Dios provee una armadura para que sus hijos estén firmes, y además les ordena a ellos que tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, como dice el versículo 33 de nuestro pasaje, la pregunta ¿es posible que alguno de sus hijos lo desobedezcan en este mandato? ¿Es posible eso? La Biblia nos enseña que todo creyente es siervo de justicia, lo que hemos leído en el escrito del apóstol Pablo a los romanos. Y en ese sentido, el creyente obedece fielmente y sin dudas al Cristo de la gloria. Sin embargo, así como los apóstoles necesitaron que el Señor les explicara a ellos las parábolas porque ellos mismos no las podían entender, de la misma forma debe ser explicada la Escritura para que los santos de Dios apliquen esta palabra a sus vidas individuales. Lo que quiero decir es que no existe el creyente que vive en derrota espiritual. No existe un creyente que viva dominado por el pecado. No existe un creyente que ame y acepte al mundo y tantos otros nombres que llegan a nuestras mentes
en un tiempo en que vemos que vivimos un evangelio que no tiene poder, un ejército de cristianos que vive en derrota. El Señor Jesús nos dice que con esta armadura permaneceremos firmes en el día malo. ¿Hay algún creyente que no desee esto con todo su corazón, con toda su vida? Pues yo lo dudo. El pastor Charles Spurgeon dijo que un pecador perdonado odiará los pecados que costaron la sangre del Salvador. Y yo me preguntaba, a partir de esta cita del pastor Spurgeon, ¿no será que los creyentes también odiamos los pecados presentes? Por lo tanto, el creyente tomará cada paso necesario y cada paso enseñado por Dios para estar firme contra las acechanzas de las huestes diabólicas. Esas huestes van a procurar convertirnos a nosotros en cualquier cosa, menos en creyentes fieles a Cristo el Salvador. Por eso es que el creyente toma el consejo de Dios, toma el mandamiento de Dios, entiende que Dios es sabio y toma la armadura. Dios la provee y el creyente va y la toma para él. Efesios 6:16, que es el versículo que nosotros vamos a ver en esta mañana, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y vemos que en esta oportunidad el Señor nos habla, por medio de su palabra, de un escudo. Un escudo. Y yo creo que todos nosotros tenemos una idea de lo que es un escudo. Nadie puede dejar de saber qué es un escudo. Y habla ahora de un escudo de la fe. Hay muchos pasajes también de las Sagradas Escrituras en la que se nos dice acerca del escudo, que el Señor es un escudo para los suyos. Sabemos nosotros que el uso primario o principal de un escudo es protección. Y Dios es nuestro protector. La Biblia lo dice en diferentes pasajes, como yo les digo, aunque esa connotación de escudo en el versículo que vamos a estar viendo esta mañana es un poco más precisa para la aplicación a nuestras vidas. Por ejemplo, Génesis 15:1. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, no temas, yo soy tu escudo, dice la Escritura, y lo dice a Abraham y lo dice también a cada uno de nosotros. El Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que, ¿a quiénes? A los que andan en integridad. A los que andan en integridad. Para nuestro versículo, primeramente debemos prestar atención a la palabra cuando nos dice sobre todo, al versículo del capítulo 6 de Efesios. La versión de la Biblia de las Américas lo dice de una manera distinta. Dice: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pero en la versión de la Reina Valera 60 dice: sobre todo. Y debemos prestar atención a estas palabras, las cuales pueden dar cierto carácter importante al escudo de la fe. Estas nos pueden quizás decir: no, el escudo de la fe es más importante que las otras armas que el Señor provee para nosotros, o la armadura que el Señor provee para nosotros, porque dice sobre todo. Pero no.
Aquí pareciera que dice que este escudo está por encima de las otras partes de la armadura de Dios, pero esto no es así. Quisiera explicarlo brevemente. En los tiempos bíblicos había diferentes clases de escudos. Bueno, ya las guerras no se hacen de esa manera. Quizás esta forma de hacer guerra de un pueblo contra otro pueblo todavía se realice en algunas comunidades indígenas, tribus indígenas, donde no ha llegado la civilización. En los tiempos bíblicos había diferentes clases de escudos, los que eran también hechos de diferentes clases de materiales. Habían escudos pequeños, los cuales eran usados cuando la lucha era cuerpo a cuerpo. La lucha era cuerpo a cuerpo. En un brazo se sostenía el escudo, mientras que con el otro brazo se sostenía una espada. Y así peleaba el guerrero, así peleaba el soldado. Por lo general estos escudos eran redondos y de madera, y eran pequeños. La idea de estos escudos era protegerse de los golpes de la espada del enemigo. Y como repito, estos escudos eran pequeños, solamente con un diámetro posible más tamaño de 1 metro de diámetro, eran chicos. Y no eran muy pesados para que el soldado pudiese tener la fuerza y la agilidad necesaria para mover rápidamente el escudo y protegerse del golpe de la espada de su contrincante. Pero de la misma forma también habían escudos que eran mucho más grandes y que podían cubrir todo el cuerpo de un soldado. Esta clase de escudos eran usados cuando el enemigo arrojaba flechas ardientes a la distancia. Cuando había una guerra, y creo que les había explicado el domingo anterior, cuando había una guerra, los dos ejércitos se ponían frente a frente, se miraban ellos unos a otros. Todavía no comenzaba la guerra. Algunas veces se acercaban los generales a conversar ellos acerca de las condiciones de la guerra que se iba a desarrollar o de la batalla, el combate que se iba a realizar, pero después ellos regresaban cada uno a sus lugares con sus ejércitos. Pero los rivales se miraban cara a cara antes de entrar a la lucha. ¿Y qué era lo que sucedía antes que la infantería o el soldado de a pie comience a avanzar a pelear cuerpo a cuerpo con el otro? Pues existía lo que hoy día se llama la artillería. La artillería tiene un objetivo antes que vaya la infantería a pelear. Lo que hace la artillería es enviar bombas y bombas y bombas y bombas contra el enemigo de tal manera que puede matar a la mayor cantidad posible. Y después que ha derribado todo, ha hecho todo eso, recién va la infantería, los soldados, la tropa a pie para luchar cuerpo a cuerpo. Lo que sería disparando un fusil, lanzando granadas. Era una lucha ya persona a persona, pero en ese tiempo lo que se hacía era de que el ejército enemigo le lanzaba al otro ejército flechas con fuego. Y el objetivo era derribar a la mayor cantidad posible, matar a la mayor cantidad posible de los enemigos. ¿Y cómo hacía el ejército contrario para protegerse de estas flechas que iban incendiadas a procurar quitarle la vida a ellos? Ellos usaban escudos. Pero estos escudos ya no eran esos escudos que estamos viendo que eran en la lucha cuerpo a cuerpo, unos escudos pequeños, sino que eran unos escudos grandes. Estos escudos podían medir hasta 1,80 m de alto, más altos que nosotros. Y la idea era formar un cerco que proteja a la tropa contra esas flechas de fuego que les disparaban. De tal forma que todas las flechas se estrellaban ¿contra qué? Contra los escudos. Y esta es la clase de escudo a la que se refiere el apóstol Pablo. El escudo de la armadura de Dios es un escudo que cubre todo el cuerpo del creyente. Todo el cuerpo del creyente. Desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza está protegiendo este escudo. Es decir, el escudo de la fe es uno que representa ¿qué cosa? Doble protección. Doble protección en esta guerra espiritual. Ya vimos nosotros lo que significa el cinto, el cinturón de la verdad.
Ya vimos nosotros también lo que significa la coraza de justicia, el objetivo, qué es lo que protege. Hemos visto también qué es lo que significa las sandalias o el calzado del Evangelio de la paz. Y ahora el apóstol dice, sobre todo eso tienes que poner además esta protección, este escudo, doble protección. Dios provee para nosotros una protección doble para nuestras almas. Y esto nos debe llamar la atención porque nosotros pensamos inmediatamente cuán valiosos somos para Dios, que nos dice, protégete doblemente. Una protección para nuestras almas. ¿Por qué? Porque el enemigo, el maligno, dice nuestra escritura, el malvado, Satanás, el diablo, lo que busca es alcanzarlas. Pero nosotros vemos que esta doble protección es igual en la práctica secular. Cuando un pelotón reconoce el poder militar del enemigo, recurre a mayor protección para poder hacer frente en el día de la batalla. Muchas veces los soldados, y nosotros vemos, llevan pues sus botas militares, llevan sus fusiles, su armamento, sus municiones, sus granadas, están vestidos con sus cascos. Pero ¿qué más debe llevar un soldado si sabe que su enemigo le puede atacar de noche? Debe llevar lentes para visión nocturna. Es otra armadura más, podemos decir. Y si el enemigo tiene armas químicas, ¿qué más debería llevar un soldado en su equipo? Seguramente llevará consigo máscaras antigases, doble protección. Así como un soldado debe de proteger su cuerpo frente al enemigo y conociendo el poderío militar del enemigo, de la misma manera un creyente debe proteger su alma. Y Dios ha provisto esa armadura para nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas es uno muy fuerte, es uno muy persistente. Y esto quizás nos hace recordar la manera como es que vive Israel, el pueblo de Israel en nuestros días. O cómo es que se vive en esa zona del Medio Oriente, ¿no? Donde todos los días hay guerra. Ahí las personas ya están acostumbradas a escuchar los ruidos de los cañones, los ruidos de los aviones bombardeando, y los niños van a su escuela y caminan normal. Y se ha inventado una frase que dice una tensa calma. ¿Cuándo se ha visto una calma tensa? Una paz tensa. ¿Cuándo ha habido una paz tensa? No hay. Así también el creyente vive en medio de ataques diarios del enemigo. El enemigo no cesa en atacar al creyente, no cesa en disparar sus dardos de fuego. Por eso es que nosotros debemos entender de que esta armadura es para que nosotros la usemos día a día. Es cierto que lo que la Escritura nos dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, mayor es Dios, Espíritu Santo, morando en nosotros. Así dice 1 de Juan 4:4. Pero Dios nos dice que debemos protegernos lo más que podamos. Y ese es el consejo de un padre amoroso para sus hijos, quienes son su especial tesoro, y nosotros como hijos le obedecemos. El Señor puede ver lo que nosotros no vemos, y el Señor sabe más que nosotros. Entonces, hermanos, el escudo de la fe es doble protección para nosotros. Cuando el Señor nos dice al inicio de nuestro versículo, sobre todo, nos dice que sobre el cinto de la verdad, sobre la coraza de la justicia y sobre las sandalias del apresto del Evangelio de la paz, debemos colocar el escudo de la fe. Una protección total para cada uno de nosotros. Bien, ya hemos visto la clase de escudo de la que la palabra de Dios nos está hablando. Ahora debemos ver otras palabras importantes. Nos habla de la fe. Dice el escudo de la fe. Y también nos habla de apagar todos. Y subraye eso en la Biblia. Dice todos. No algunos,
No dice unos cuantos, sino dice todos los dardos de fuego del maligno. O sea, este escudo de la fe es un arma de defensa que es 100% seguro. 100% seguro. La fe. La fe a la que se refiere nuestro versículo es la fe viva y verdadera, que ha sido puesta firmemente en Cristo para justificación. Es esa fe de la que nos habla la palabra de Dios. Y esa misma fe nos hace descansar en la palabra de Dios. Nos hace descansar en todas las promesas que Dios tiene para sus redimidos que estamos de tránsito aquí en la tierra. Entonces, es la misma fe que justifica, cumple dos formas diferentes en la vida de un creyente. Le justifica y a la vez le hace descansar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. La fe viva y verdadera tiene características singulares y podemos nosotros mencionar las siguientes. Y es preciso hablar de la fe viva y verdadera para hacer una distinción de la fe que es muerta, de la fe que es ficticia, la fe que es fabricada por el hombre mismo. Primero, no es una fe muerta, como ya dijimos, sino una fe que va creciendo conforme pasan los años del creyente en los caminos del Señor. La fe aumenta. Segundo, es una fe que en su crecimiento va santificando al creyente y mortificando los pecados de él o de ella. Tercero, es una fe que es acompañada por obras de justicia o frutos de esa fe. Cuarto, es una fe que vence al mundo, vence su corriente, vence su pensamiento, vence sus costumbres, vence su cultura. Esa es la fe viva y verdadera de la cual el apóstol Pablo y toda la Biblia nos habla. Para entender un poco más profundamente el escudo de la fe, debemos recordar que estamos nosotros en el contexto en el cual las palabras de Dios nos dicen que estamos en medio de una guerra. Eso es algo que no debemos nosotros quitar de nuestra mente. Estamos en una guerra. ¿Y por qué tenemos que decir? ¿Por qué tenemos que recordar que nosotros estamos en medio de una guerra? Porque la Biblia nunca, en ninguna parte promete que la vida cristiana es como ir a un paseo placentero mientras caminamos por este mundo. Nunca promete una gran aceptación del mundo para el creyente, ni del creyente para el mundo. Ni siquiera promete que las relaciones familiares van a convertirse o van a volverse más fuertes que antes, cuando dentro de ella uno de los miembros es salvado por la gracia del Señor. Mateo 10, 34, 39 dice: no penséis, y son palabras del Señor, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del creyente serán los de su casa. Entonces, nosotros vemos aquí que Cristo no ha venido para afianzar lazos familiares. Pero muchas veces escuchamos nosotros ese evangelio falso. Ese evangelio que dice: tienes problemas en tu matrimonio, ven a Cristo. Hay problemas, hay división en tu casa, en tu familia, ven a Cristo. No, Cristo ha venido a traer división. Ese evangelio es falso. Cristo no ha venido para afianzar los lazos familiares ni para que los amigos seculares se vuelvan más amigos. Los amigos que teníamos en el mundo no se van a volver más amigos nuestros por el hecho de que nosotros seamos convertidos a Cristo. Al contrario, se van a volver nuestros enemigos. Se van a separar de nosotros.
Cristo tampoco ha venido para que los cristianos seamos tenidos por el mundo como personas de gran respeto y valor. Es otra idea falsa. El cristiano no va a ser aceptado por el mundo, no va a ser amado por el mundo, no va a ser deseado por el mundo. Dios nunca promete eso, al contrario. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 4:13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa es la realidad de la vida cristiana. Por eso yo no entiendo cómo es que el mundo puede amar a una iglesia, o el mundo puede sentir respeto por un pastor, o el mundo puede sentirse cómodo con un cristiano. Eso es mentira, a no ser que estemos callando el evangelio. De la misma manera también, y viendo y siguiendo en esta línea de pensamiento que nosotros estamos en guerra y tenemos enemigos, de la misma manera Cristo dice claramente que nosotros estamos en el frente de una guerra sin cuartel. Es decir, la vida del creyente aquí en la tierra no es una vida fácil. El creyente no tiene una vida fácil aquí en la tierra. Y Dios mismo lo dice por medio de su palabra. En Juan 16:33 dice Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz está en Cristo, hermanos. Por eso dice, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Estamos en una guerra, hermanos. Nosotros recibimos ataques. Cristo tampoco ha prometido que en esta tierra tendremos prosperidad económica. Ya hemos visto las relaciones, cómo son las relaciones de un cristiano con su familia que no es cristiana, con el mundo que no es cristiano y aborrece a Cristo. Eso es un evangelio falso. Otro evangelio falso también es el que predica lo que es la prosperidad económica, la prosperidad de salud. Ese es otro evangelio falso. Y Cristo tampoco ha prometido que en esta tierra nosotros vamos a tener prosperidad económica. Vamos a tener pobres en la iglesia. Acuérdense del rico y Lázaro. Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Seguramente para esos maestros del falso evangelio de la prosperidad, habría alguna razón por la cual Lázaro vivía así. ¿Tendría algún pecado? ¿No tendría su fe suficiente? ¿Qué sería? Pero Cristo no ha prometido que en esta tierra nosotros vamos a tener prosperidad económica. O que tendremos también un trabajo todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. No vamos a tener un solo día de desempleo. O que vamos a tener salud en nuestros cuerpos por volvernos cristianos. No nos va a agarrar la gripe, no nos va a agarrar ninguna enfermedad. Si meditamos al respecto, veremos que los creyentes son hostigados por los de su misma casa. Como ya hemos visto, los creyentes pasamos hambre, los creyentes pasamos desnudez, los creyentes nos enfermamos con enfermedades muy feas. Los creyentes pasamos persecución por los de afuera y por los falsos hermanos. Los creyentes experimentamos muchas experiencias aquí en la tierra que a los ojos del mundo pueden ser consideradas como trágicas. Trágicas. ¿Cómo es la vida de un creyente cuando el Señor nos adelanta que en este mundo tendremos aflicción, aborrecimiento y hasta la muerte misma? Cristo nos dice, la vida cristiana es una guerra diaria sin cuartel, contra un enemigo que no se cansa, contra un enemigo que no se agota, contra un enemigo que busca, como león rugiente, a quien devorar. Pero allí está la fe del creyente.
Y eso es lo que nos habla este pasaje. Ya hemos visto cómo es que es esa vida. Y aún, hermanos, aún nosotros podemos ver de que un soldado, ya hablando en el ejemplo secular, un soldado que va a la guerra, también experimenta igual que un creyente las cosas que yo he venido mencionando en una guerra. Las aflicciones del cuerpo, la enfermedad, un creyente tiene enfermedad, un creyente tiene hambre, un creyente tiene desnudez. Un soldado en la vida secular cuando va a la guerra también padece igual. Hay momentos cuando la tropa llega a un punto en el que ya no llega alimento, ya no puede pasar por ahí. La cocina es un vehículo, aquí en Perú es un vehículo que lo jala un jeep o lo jala un camión portatropa y está jalando la cocina, y dentro del camión está el pollo, está la papa, está el arroz, está todo lo que nosotros comemos, pero llega un punto en que ya no está ese camión y la tropa está caminando sola. Y llega un momento cuando ya no tenemos comida ni en el estómago ni en el morral. Y llega un momento cuando ya no tenemos agua ni en la boca ni en la cantimplora. El soldado comienza a experimentar eso. No tengo agua, no tengo comida, estoy peleando por el Perú, mi ropa está rota, mis botas están un poco gastadas. Así es la vida del cristiano también. Esa es la vida en una guerra. Pero allí está la fe del creyente. Y dice la Escritura que la fe es nuestro escudo, precisamente para soportar los tiempos de aflicción, la persecución, la soledad, sin derrumbarnos. Sin derrumbarnos. El creyente no se derrumba. ¿Por qué? Porque ha puesto la fe en las promesas de Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. El escudo de la fe. Recordemos, hermanos, que un aspecto de la fe que justifica es aquella fe que nos hace descansar en la palabra de Dios y en todas sus promesas. Mientras estamos en tránsito aquí en la tierra, nosotros, esa no es nuestra patria, hermanos. El Señor no nos ha salvado para que nosotros estemos aquí viviendo una vida verde. El Señor nos ha salvado para llevarnos a nuestra patria, y nuestra patria no está aquí, está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos y nosotros no pertenecemos a este mundo. Y para poner yo un ejemplo práctico de lo que es este escudo de la fe y la vida del cristiano, que es una vida de aflicción, de persecución, de soledad y de todas esas cosas, para poner un ejemplo práctico, yo quisiera que usted en su pensamiento se ponga en la siguiente situación. Usted está felizmente casado o felizmente casada. Tiene también usted muchos hijos y cada uno de sus hijos goza de prosperidad material. Usted mismo tiene mucha prosperidad material aquí en la tierra. Además tiene una salud pues que no tiene ni siquiera una muela picada. Pero de repente, un día, le cambian las cosas y todo da un giro de 180 grados. Usted es creyente, pero da un giro de 180 grados. Por ejemplo, en un mismo día mueren todos sus hijos en un accidente. El mismo día un incendio arrasa con todos sus bienes materiales. El mismo día le cae a usted una enfermedad terminal en el cuerpo y el mismo día su cónyuge le abandona. Y usted es cristiano. ¿Cómo respondería usted a tales eventos? ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted ante esa circunstancia? ¿Qué pensaría usted como cristiano de lo que le ha acontecido? Yo quería poner este ejemplo de todo este desastre en la vida material de un creyente para explicar lo que son los dardos de fuego del enemigo. Usted como creyente ya pasó por todo eso.
todas esas tragedias han llegado a la vida suya como creyente. Y ahora vamos a explicar lo que son los dardos de fuego del enemigo. Y lo vamos a hacer usando esa situación hipotética en la vida de cada uno. Usted ya está así, destruido, sus hijos muertos, su mujer lo abandonó, le dio una enfermedad terminal a usted en su cuerpo, y ahora viene el primer dardo de fuego. El primer dardo de fuego es, mira todo este mal que te ha sobrevenido, y Dios no ha hecho nada para protegerte a ti y a tu familia. Primer dardo de fuego. Segundo dardo de fuego. ¿Qué clase de amor es el que Dios tiene para ti? Tercer dardo de fuego. Es posible que ni seas salvo. Mira todo lo que te ha pasado. Es posible que ni seas salvo, que ni le pertenezcas a Dios. Cuarto dardo de fuego. Tú siempre te has esforzado por obedecer y servir a Dios, y mira cómo Dios te paga. Quinto dardo de fuego. De nada ha valido el que te conduzcas con integridad y justicia. De nada sirve que tú obedezcas a Dios. Mira lo que Dios hace en tu vida. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de estos dardos de fuego han llegado a nuestros corazones en los tiempos de aflicción aquí en la tierra? ¿Cuántos de estos dardos de fuego han llegado a nuestros corazones, a nuestras mentes, cuando hemos estado desempleados, o cuando tenemos una enfermedad, o cuando tenemos hambre? La Biblia nos habla de un hombre a quien le ocurrió todo esto que hemos mencionado. En un mismo día murieron todos sus hijos. En un mismo día quedó en bancarrota. Le cayó una enfermedad por todo el cuerpo y su cónyuge le abandonó. ¿Cómo se llamaba esa persona? Job. Pero a pesar de todas esas desgracias en su vida, Job tomó el escudo de la fe. ¿Acaso no podemos creer que en sus pensamientos haya asaltado esos dardos de fuego del enemigo, haciéndole todas esas preguntas a Job en su corazón? Mira cómo te paga Dios, mira tú eras recto, pero Dios ha permitido todo este mal en tu vida. Fíjate cómo estás lleno de una sarna desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Tu mujer te ha maldecido y te ha abandonado, y todavía te vas a mantener en integridad. Pero no, Job no se dejó seducir por estos dardos. Job tomó el escudo de la fe. Tomó el escudo de la fe para no pecar contra Dios con sus labios, como dice Job 2:10. Y recordó las promesas de Dios cuando él mismo dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, yo confío, yo tengo fe que mi Redentor vive. A pesar de todas las desgracias que me rodean, yo sé que mi Redentor vive. El escudo de la fe. El escudo para recordar las promesas que Dios hace a los suyos, sin importar la situación en la que nosotros nos encontremos. Eso es lo que hace el escudo de la fe. Y tal vez si es que lo llevamos nosotros nuevamente al campo militar, la tropa está allá, no tiene comida, no tiene agua, sus botas se están gastando, la munición no funciona, se ha mojado. Y posiblemente vengan pensamientos y digan: para esto peleo por el Perú. El gobierno me tiene desamparado. No me manda ni siquiera canchita para comer. No tengo ni siquiera una tapita de mi cantimplora para mojar mi boca seca.
Pero no, el soldado debe tener una moral alta a pesar de todas esas vicisitudes que suceden en el combate cuando está lejos del cuartel, lejos de la comodidad, lejos de la cama. El soldado levanta su moral y piensa en su patria. Y ese pensamiento en su patria le levanta la moral para el combate y sigue avanzando sin comida en el estómago y sin agua en su boca. Y combate, lucha, pelea y gana. Quizás ese es el escudo de la fe. El escudo de la fe es precisamente el pensamiento, las promesas. Las promesas para un soldado de que la única manera noble de morir es dando su vida por su patria. Quizás eso es lo que hace que avance. Pero el creyente no, el creyente tiene el escudo de la fe. Eso es lo que hace el escudo de la fe. Apaga los dardos del enemigo cuando recordamos las promesas de Dios para nosotros. Los apaga, todos esos dardos. 5, 10, 20, 50, los apaga. Sin importar por las circunstancias que Dios permite que podamos estar atravesando. Y acá tenemos que preguntarnos, ¿cuánta fortaleza espiritual trajo a Job la promesa del Redentor? ¿Cuánta fuerza trajo cuando él confesó con sus labios, yo sé, yo confío, yo tengo fe que mi Redentor vive? ¿Acaso no le dio fuerzas para soportar todavía toda esa aflicción por la cual él estaba atravesando? Pues sí, sí, hermanos. ¿Cuántos dardos de fuego apagó el escudo de la fe de Job? Todos, todos. Él no pecó con sus labios contra Dios, como dice Job 2:10. El escudo de la fe. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe en el tiempo de aflicción. El diablo y sus huestes del mal procurarán sacudir la fe de los creyentes, pero el escudo de la fe hará que el creyente viva por fe como la Escritura dice. Acá no solamente habla de que la justificación va a ser por fe y vamos a tener vida en Cristo. La vida en Cristo nosotros la obtenemos cuando somos regenerados. Y la fe es la que nos trae justicia, pero la vida del creyente es una vida de fe. Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Pero también dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Hermanos, hay efectos espirituales cuando nosotros no tomamos el escudo de la fe. Aquella fe en las promesas de Dios, en su palabra. Hay efectos espirituales. Primeramente, nosotros blasfemamos contra Dios cuando no tomamos el escudo de la fe. Me abra la Escritura en 1 de Juan 5:10. Y voy a leer una parte de lo que este versículo nos dice. 1 de Juan 5:10. Voy a leer la parte nada más que dice, el que no cree a Dios, ¿ha hecho a Dios qué? Mentiroso. El que no cree a Dios, le ha hecho a Dios mentiroso. Cuando nosotros no tomamos el escudo de la fe para apagar los dardos, todos los dardos del maligno, estamos haciéndole a Dios mentiroso. Estamos diciendo, yo no creo en tus promesas. Yo no creo en tu palabra. Tú mientes. Y en segundo lugar, aparte de que blasfemamos contra Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Mire, vamos a abrir en Hebreos capítulo 3. Versículos 16 y 19, al 19. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años?
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Mire cómo dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No tomar el escudo de la fe es caer en incredulidad. Es ser incrédulo. La fe que justifica es la misma fe que nos conduce a apoyarnos en las promesas de Dios. La una va ligada a la otra. No podemos decir, yo he sido justificado por la fe, pero ya no creo en las promesas de Dios. Dudo de que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Eso es mentira. Si uno duda de las promesas de Dios es que no tiene fe justificadora. Está en un estado de incredulidad, y así lo dice este versículo 19 del capítulo 3 de Hebreos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, una pregunta es también cómo tomamos el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo. ¿Cómo tomamos el escudo de la fe? Y es interesante, a mí me gusta esa palabra que dice todos los dardos del enemigo. Es verdad, nosotros en algún momento podemos desmayar, somos humanos, pero debemos reaccionar. A veces el escudo de la fe está bajo. Lo hemos soltado por un momento. No, en tiempos de aflicción, que es la vida de aflicción del creyente, nosotros debemos tomarlo para apagar todos los dardos del enemigo. ¿Por qué es que algunos dardos del enemigo llegan a nuestra mente y nos hacen dudar? Porque tenemos el escudo de la fe en otro lugar, menos en donde debe de estar. ¿Cómo tomamos pues el escudo de la fe? Primeramente debemos recordar que el escudo de la fe trae protección espiritual al creyente para apagar todos los dardos del enemigo. Es decir, es un arma espiritual poderosa, ya lo hemos visto, para mantenernos inamovibles en el tiempo de la aflicción. Y en segundo lugar, debemos observar que quien dispara esos dardos de fuego es una persona. Y esa persona tiene nombre, el diablo. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira cómo dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe. El diablo es un león. Está tratando de llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, está tratando de sembrar dudas acerca de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, pero dice de que nosotros podemos resistirle firmes en la fe. Y aquí habla del escudo de la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y todos nuestros hermanos en todo el mundo deben de tomar el escudo de la fe. ¿Cómo un creyente toma el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del diablo? Bueno, acá hay dos pasos, creo, según lo que la Escritura enseña. El primer paso es que debemos dejar de lado nuestra autosuficiencia y dejar de confiar en nuestra propia sabiduría. Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento. Proverbios 30:5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Hay una relación entre la palabra de Dios y el escudo, entre las promesas que están en la palabra de Dios para el creyente y el escudo. Y el segundo paso para tomar el escudo de la fe es practicar la justicia y la rectitud. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es escudo para aquellos que andan en justicia, integridad y rectitud. Proverbios 2:7.
Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Mire, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cómo está nuestro caminar? Si nuestro caminar no es recto, el escudo de la fe nunca va a poder servirnos. Si andamos en sombras, si andamos en injusticias, ¿cómo podemos esperar nosotros que ese escudo pueda venir a nosotros y protegernos? No debemos olvidar que el diablo lanzó sus dardos de fuego a Cristo también en la tentación en el desierto. El diablo no respeta a nadie, hermanos. Y con este ejemplo es lo que yo quiero decirles a ustedes. El diablo procuró mover la fe y la confianza que el Señor tenía en el Padre. Es algo que debe llamarnos la atención a nosotros, tentar a Cristo. Tratar de derribar la fe del Señor, de Dios, quien es el autor y el consumador de la fe. Cristo estaba 40 días en el desierto sin comer alimento cuando el diablo le dice que convierta las piedras en pan. ¿Y qué es lo que buscaba el diablo? ¿Por qué le dice eso al Cristo? Lo que buscaba es que el Señor crea que había sido abandonado por el Padre y que ahora debe poner su confianza en sí mismo o en el diablo mismo. Qué tremendo. Es como que el diablo le hubiera dicho al Señor, llevas 40 días sin comer y el Padre no se preocupa por ti. Debes hacer las cosas por ti mismo, Cristo. Olvídate de depender del Padre. Ya ves, 40 días estás aquí. ¿Qué le cuesta a Dios mandarte pan? Vamos, convierte estas piedras en alimento y deja de depender de Dios. Él ya te ha olvidado. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo al Señor. Esos eran dardos. En ese tiempo de aflicción, de hambre que estaba pasando el Señor, eran dardos que el diablo estaba lanzando contra el mismo Señor. Es asombroso, es risible. Satanás no respeta a nadie. Pero todo tiene su tiempo. Porque la Biblia nos enseña que luego vinieron los ángeles y le sirvieron al Cristo. En esa tentación, el diablo le dice al Señor, tu Padre te ha prometido los reinos de este mundo. Pero mírate cómo estás tú. Estás desamparado, no tienes ni siquiera qué comer, Dios no se preocupa por ti. Pero si me adoras, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Solamente deja de creer en lo que Dios te ha dicho. No le creas. Así también el diablo nos va a atacar a nosotros. Porque si el diablo lo ha intentado con el Señor, le ha lanzado dardos de fuego al Señor, ¿cuánto más con nosotros? Pero el Señor nunca nos va a abandonar. Eso es algo que nosotros debemos de tener grabado en nuestras mentes. Nunca, jamás Él nos va a abandonar. Nada nos va a separar del amor de Él. Y esta es una promesa de Dios y debemos levantar nuestros escudos de la fe y decirle no a los engaños del diablo, decirle no a sus dardos de fuego. Y para terminar, yo quisiera que abramos la Escritura en Romanos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 39. Y esta es la promesa que nosotros debemos de tener en nuestros tiempos de aflicción, en medio de esta guerra espiritual. En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la desnudez, en medio de la persecución, en medio de la soledad. Romanos 8, 35, 39. Levantemos nuestros escudos de la fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro escudo de la fe. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta armadura que tú nos das para nosotros, Señor. Perdónanos si es que hemos mantenido en el piso este escudo y algunas veces esos dardos llegaron a nuestros corazones, Señor, y no pudimos responder con las promesas que tú tienes para nosotros en tu palabra. Señor, perdona ese pecado, ayúdanos a ser diligentes cada día para que podamos andar por fe y no por vista, confiando, Señor, en el amor que tú nos has dado y que has demostrado ya en la cruz del Calvario cuando pusiste a tu amado Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. ¡Qué amor más grande, Señor! Gracias te damos, Señor, por tu palabra y ayúdanos para que sea aplicada a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.